Gloria al Señor. Bueno, pues esta es la segunda grabación de Mateo 24. De Mateo 24, esta es la segunda grabación que vamos a intentar realizar. Y lo dejemos en el versículo 11. La primera lo dejemos en el versículo 11, donde habla de que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Dijimos en la primera grabación que dentro de la gran tribulación se han de levantar falsos profetas y que estos llegarán a engañar a muchos escogidos, dando a entender que la palabra escogido se refiere pues especialmente al pueblo de Israel, y que dentro de los profetas estará pues de una forma especial el falso profeta, y conseguirá pues de una manera u otra engañar al pueblo de Israel, y harán que reciba pues al anticristo, el cual se proclamará, o mejor dicho, al falso Mesías. Aquellos que sean engañados, sus corazones llegarán a enfriarse a tal punto que se convertirán en apóstata, y bueno, pues habrá una gran apostasía, de tal manera que entregarán a sus propios hermanos, los judíos, a las autoridades, precedidas por el anticristo, el falso Mesías, y más a todos aquellos judíos que llegaran pues a entregar, o que no se llegaran a entregar al régimen del anticristo, que no acepten, que es los que permanecen firmes hasta el fin, hasta la segunda venida. A estos pues se les salvarán de la condenación, y se les permitirá entrar dentro del convite de bodas, que es el reino milenial. Bueno, el verso 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Una de las señales que debe de cumplirse antes de la segunda venida del Señor es la predicación del evangelio por todo el mundo. Una labor que lógicamente no llevará a cabo la Iglesia, pues como ya se ha dicho, la Iglesia en ese tiempo habrá sido por el poder del Espíritu Santo arrebatada al cielo. Así que aunque tengamos el ministerio de la reconciliación y la Iglesia tiene un deber de predicar el Evangelio, ¿vale?, este versículo 14 no se lleva a cabo por la Iglesia. Esta labor de predicar el Evangelio será encomendada a 144.000 judíos dentro de la gran tribulación. Estos se convertirán a Jesucristo después del arrebatamiento de la Iglesia, y la labor de predicar que ellos van a realizar por todo el mundo traerá una gran cosecha de convertidos a Jesucristo. Esto lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 7. Dice el verso 15, 16, 17 y 18. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. En estos textos Jesús está hablando con los discípulos de un acontecimiento terrible, la abominación desoladora, del cual nos habla Daniel en el capítulo 9, verso 27. Un acontecimiento que tendrá su tiempo a la mitad de la semana, pasados los 3 años y medio del comienzo de la gran tribulación, y donde el anticristo se sentará en el templo judío en Jerusalén, proclamándose a sí mismo Dios, y se hará pasar por Dios. Seguidamente el falso profeta mandará hacer una imagen del anticristo, siendo puesta seguramente en el templo para que todos la lleguen a adorar. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 13 y 14. Jesús alerta y llega a aconsejar al pueblo de Israel que cuando vean este acontecimiento huyan a los montes con toda rapidez, ya que el anticristo va a destruir a todo judío que se niegue a recibirlo y adorarlo como Dios. El verso 19 dice: mas hay
de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. El motivo por el que Jesús les aconseje que oren de que su huida no coincida con el invierno es lógicamente por el frío y por la escasez de alimento de esta estación. No hay que olvidar que aquellos que escapen saldrán rápidamente con lo opuesto, y toda huida conlleva toda clase de necesidades. ¿Cuánto no más en invierno? En esta huida habrá mujeres embarazadas y con niños pequeños, hasta personas, es decir, familia. Esta huida les será casi, hermanos míos, difícil. Y cabe aún más decir, terrible. Será algo muy penoso, terrible. Y gracias a Dios que tenemos la promesa de Apocalipsis 3:10 de que la iglesia será arrebatada, sacada del escenario de esta tierra. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Para que de alguna manera podamos entender lo terrible de esos días, decir que los 3 años y medio últimos de la gran tribulación son tan peligrosos, serán tan malos y serán tan difíciles, y los juicios serán tan terribles, que al final de este tiempo habrá sido muerto 2 de cada 3 judíos de la tierra. Zacarías capítulo 13 lo dice. Y la tercera parte de la población mundial. Y si aquellos días, mis queridos hermanos, no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Cuando el texto dice que nadie sería salvo, aquí se está refiriendo que si el Señor Jesucristo no descendiera a la tierra en su segunda venida, todo el mundo llegaría a morir. Pero por causa de su pueblo Israel, los que son escogidos, el Señor descenderá a la tierra, parándose así la espiral de guerra y de violencia que había tomado el mundo, rumbo cual les llevaría a la destrucción total de todos los seres humanos. Entonces, si algunos dijeren, mirad, ahí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. En los versículos 23 al 26, el Señor le vuelve a advertir al pueblo que estén alerta de la llegada de aquellos que falsamente se digan de sí mismos que son el Cristo o el Mesías. Aunque estos usen grandes señales y utilicen de prodigios estos textos, Jesús está aludiendo al falso profeta y al anticristo. También hacen grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de todos los hombres, como nos narra Apocalipsis capítulo 13, verso 13, ¿vale? Y con señales engañarán inclusive, si fuere posible, hasta el pueblo escogido de Dios. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Este texto, mis queridos hermanos, habla claramente de la segunda venida. Esto se entiende por la palabra se muestra. Así como el relámpago sale y se ve, se muestra a todo ojo, así el Señor Jesucristo vendrá en su segunda venida, montado en un caballo blanco, y todo ojo le verá. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Verso 28 de Mateo 24. En una traducción correcta del texto griego se debe de cambiar la palabra águila por buitres, ya que la traducción
que da la Biblia versión Reina Valera no es correcta. En este texto es paralelo al libro de Apocalipsis capítulo 19 y verso 17, donde dice: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y capitanes, y carnes de fuerte, y carnes de caballo, y de su jinete, y carne de todo libre, y de esclavo, de pequeños y de grandes. Dios llama a las aves del campo para reunirlas, a fin de que haya un gran festín. Y esto tiene que ver con la reunión de los ejércitos de todas las naciones por el anticristo en la batalla de Armagedón. De esta manera, Dios está garantizando la victoria en esta batalla aún antes de que llegue a empezar. El verso 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Una vez, mis queridos hermanos, que los juicios de la gran tribulación hayan sido ejecutados sobre la tierra y sus moradores, entonces el Señor Jesús aparecerá con poder y gran gloria. Entonces, aquellas naciones que hubieran sido reunidas en Armagedón para luchar en contra de Israel y en contra del Señor, lamentarán su grave osadía, pues el Señor en su venida hacia la tierra peleará contra ellos, destruyéndola a todos, y los ejércitos enemigos, y lo apresará a todos los líderes, como por ejemplo al anticristo, al falso profeta, siendo estos los primeros en ser lanzados al lago de fuego. El verso 31 dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo hasta el otro. Después de la segunda venida, el Señor Jesucristo enviará a sus ángeles para que junten a los escogidos, al pueblo de Israel, es decir, a los judíos, que están esparcidos por todas las tierras por causa de la persecución sufrida por causa del anticristo. El motivo por el cual serán reunidos todos los escogidos, es decir, el pueblo de Israel, es para llegar a celebrar un juicio en el cual se conoce como el juicio a Israel. Un juicio, mis queridos hermanos, donde se va a decidir quiénes entrarán al reino milenial de todos los escogidos y quiénes no entrarán. ¿Recordáis Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes? Bueno, pues el verso 32 nos dice, y seguimos leyendo: de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Jesús llegó a poner el ejemplo de la higuera. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, es una señal de que el verano está muy cerca. De la misma manera, los hombres que viven en los días de la gran tribulación y vean las señales, es decir, las señales serán las guerras, las pestes, las hambres, los terremotos, la abominación desoladora, la persecución a Israel, etcétera, etcétera. Ellos deberán comprender y entender que la venida del Señor Jesús está, hermanos míos, muy próximo, es decir, a las puertas. Decir que si bien es cierto que la higuera es un símbolo que llega a representar al pueblo de Israel, la higuera del verso 32 es sólo puesta como ejemplo de la señal de la llegada del verano y no está simbolizando en esta ocasión a este pueblo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando Jesús dice no pasará esta generación, se está refiriendo a la generación que vea y viva las señales de Mateo 24,
Por lo tanto, Jesús se refiere a la generación que viven en los tiempos de la gran tribulación, en el tiempo del futuro. Las personas que de esta generación, del futuro, que no sean muertas por los juicios, estos verán al Señor Jesucristo viniendo con poder y gloria del cielo a la tierra en su segunda venida. Dice, y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Nadie, mis queridos hermanos, nadie, pero nadie puede saber el día de la venida de Jesús a la tierra. Solamente Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sabe cuándo será el día de su venida? En Marcos, en el capítulo 13 y verso 32, el mismo Señor Jesús llegó a decir que ni aún el Hijo lo sabía. Decir que Jesús hablaba aquí como el Hijo del Hombre, como él mismo hace referencia en el verso 30, como Dios y Verbo, es evidente que todo lo sabe. En Hechos, en el capítulo 1, versos 6 y 7, podemos ver claramente que Jesús sabe el día y sabe también de su venida. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, vamos a entender claramente que vosotros, claramente por vosotros, que Él se está excluyendo de tal ignorancia. Sencillamente porque en esta ocasión Jesús no está hablando como el Hijo del Hombre, sino como el Hijo eterno de Dios, el Verbo divino. No hay que olvidarse que en Jesús hay dos naturalezas, divina y humana, perfectamente unidas en una sola persona, por lo que en ocasiones Jesús habla como hombre, en su naturaleza humana, limitado en conocimiento, y en otras como Dios, en su naturaleza que le es propia, es decir, la divina, la cual es sin límite. Si bien en la Trinidad de Dios, cada una de las tres personas es igual en todo. Sabido es por las Escrituras que ellos realizan diferentes funciones o potestades. Es pues solo la potestad del Padre quien debe decidir el día y la hora del regreso del Señor Jesús a la tierra. Así que, hermanos míos, el propio Cristo se llegó a someter a la potestad y a la decisión del Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé fueron días de juicio. Ya vimos el diluvio, y el diluvio es un acontecimiento de juicio. La segunda venida es también para juicio. Juicio a los ejércitos en Armagedón. Juicio al falso profeta y también al anticristo, a Israel y a las naciones. Por lo tanto, el diluvio y la segunda venida tienen algo en común, y es que estos dos acontecimientos son tiempos de juicio sobre los moradores de la tierra. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Bueno, aquí vamos a repetir un poco lo que hemos estado hablando en las anteriores grabaciones acerca de Mateo capítulo 25. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí, y la tercera grabación, Dios mediante, seguiremos Mateo 24 desde el verso 40. Así que en esta grabación lo vamos a hacer más cortito, y Dios mediante, la tercera grabación vamos a intentar finalizar con Mateo 24. Así que, hermanos míos, que Dios les siga bendiciendo en todo.